Bien, buenos días. Esta es nuestra clase de lógica 2. Eh, Hoy será nuestra última clase. Ya el próximo sábado será para examinarnos. Veríamos uno por uno. El sábado que viene estamos a 4, ¿verdad? El 4 será su examen final. Ese día no entrarán todos en la plataforma, sino que se quedarán en la sala de espera. Irán entrando uno por uno. Yo lo estaré examinando. Cada uno deberá escoger un tema que sea más importante de los videos que hayamos trabajado de las clases y entonces prepararlo para exponerlo y poder responder a las preguntas que se le hagan en ese momento. Las preguntas que yo suelo hacer, de qué le sirvió esta materia, qué fue lo que más eh, aprovechó en su vida, de qué le sirvió, cuál fue el tema que más le impactó, si recomendaría esta clase, cosas así. Entonces, y en el tema que a usted más le gustó, pues entonces yo le escucharía una pequeña exposición y de ahí le haría algunas preguntas. Recuerden que tienen que haberme también mandado un trabajito, es lo mismo para con todos los grupos. También durante la semana mandármelo al correo sobre uno de los temas de clase con eh, un resumen de lo que dice el profesor, es, qué otro autor habla sobre esa misma idea, las ideas que dice otro autor sobre las mismas ideas que yo estoy trabajando, y entonces hacer un resumen, una tercera hoja en la que ustedes expongan su posición de frente, comparando las dos posiciones, tanto la que digo yo como la que dicen otros autores, sobre cualquiera de los temas tratados. Bien, dicho esto, si no hay ninguna pregunta, podemos comenzar. Bien, pues estamos en lo que se llama la lógica en Sócrates, Platón y Aristóteles, ¿verdad? Ya hemos dicho varias veces que el padre de la lógica es Aristóteles, conocido como el padre de la lógica. Y también quienes las inician, digamos como respuesta, como problema la inician los sofistas, ¿verdad? Donde todo es probable. El concepto de que el principio de contradicción es el que reina en el lenguaje. Cualquier cosa que tú digas puede ser contradicha, porque al final nadie tiene la verdad, o mejor dicho, donde nadie tiene la verdad, todo el mundo la tiene. Otra forma de decirlo, donde todo el mundo tiene la verdad, nadie tiene la mentira. Entonces, yo soy hembra, no, tú no eres hembra. Bueno, ¿quién tiene la verdad? Bueno, los dos. Entonces vamos a ver quién gana. Porque para los sofistas decir eh, A es lo mismo que decir no, no A, porque según ese criterio de la filosofía irracionalista soportado en el pensamiento irracionalista de Heráclito, del principio de contradicción, o en el pensamiento de Anaximandro, de que el ser es indeterminado, no es infinitamente indeterminado, y lo infinitamente indeterminado es el principio de todas las cosas. O sea, el ser no es y el no ser es. El ser se explica con el no ser y el no ser se explica con el ser. Pues si en la definición de un ser entra el no ser, la negación del ser mismo, pues las cosas de este mundo no son reales, y si no son reales no hay verdad. Es lo que dice Borgia, la realidad no existe. Borgia es uno de los grandes sofistas también. Podríamos decir, si hubieran dos padres sofistas, está Gorgia y Protágoras. Platón reconoció a Protágoras y reconocemos a Gorgias también como uno de los más grandes sofistas. El problema es que entonces Gorgias dice la realidad no existe, no existe. Entonces, visto desde ahí,
lo que existe vendría siendo la irrealidad. Entonces no hay verdad. Entonces, en ese concepto, si al definir una realidad, tú la niegas en la misma definición, lo blanco es no blanco. Si tú dices que un blanco es color y color no es lo mismo que blanco, entonces tú al decir que el color es, que el blanco es un color y no es lo mismo color que blanco, pues por lo tanto el color sería no color, porque no es lo mismo color que blanco, porque no todos los colores son blancos. Entonces, en la misma definición de cualquier realidad entraría la misma explicación de que no existe el ser. Una manzana no es manzana, porque si una manzana es una fruta, entonces no es lo mismo fruta que manzana. Entonces no es lo mismo la manzanidad de la manzana que la fruteidad de la manzana. En ese sentido, si una manzana es fruta, entonces no es manzana, es fruta. Entonces tenemos dos ideas, y dos ideas que son diferentes. Es un poquito, ¿no? Los sofistas lo que buscan es negar la identidad de todas las cosas. Las cosas no son lo que son, se niegan a sí mismas, se disluyen, se destruyen a sí mismos en lo que ellos llamaron eh, el apero, o en lo que llamaron el principio de contradicción. Las cosas se niegan. Así, por ejemplo, decía Heráclito que la luz viene de la oscuridad. Entonces la luz al final es oscuridad, negada, o se explica con la oscuridad. ¿Qué es el frío? La ausencia de calor. El frío se explica con su contrario, con el no calor. Entonces el calor, si tú no explicas el frío con el no calor, al final el calor es lo que explica el frío. Si tú no sabes del calor, no sabes del frío. La identidad del calor se explica con el frío. Entonces, claro, ahí hay una lógica de alguna forma no confusa, ¿verdad? Ya cuando llega Aristóteles, comienza a decir, ok, pero no es lo mismo afirmar que negar. Entonces Aristóteles, como padre de la lógica, dirá, tú no le puedes llamar al frío no calor, porque tú estás negando el calor cuando afirmas el frío. Entonces no es lo mismo una proposición afirmativa que una proposición negativa. Entonces Aristóteles comenzó a dividir los juicios por su cualidad en afirmativo y negativo. Cualidad afirmativa cuando tú afirmas, cualidad negativa cuando tú niegas. O sea, tú puedes decir que el frío es no calor, pero tú no puedes decir que el rojo es un no color. El rojo es un color. Aunque no todos los colores sean rojos, no se puede decir que el rojo no sea un color porque no todos los colores sean rojos. A lo más, dentro del rojo, dentro de los colores está el rojo. Entonces ahí comienza la lógica como a hablar de que los juicios son cualitativos, cuantitativos y relativos. Pero por lo menos aquí en los cualitativos, no siempre que tú predicas está negando. Predicar no es decir lo contrario de la identidad, sino más bien al tú definir, explica lo que es o explica lo que no es. Si explica lo que no es, entonces lo está sacando de ese grupo. Si tú dices, por ejemplo, que el calor es no frío, lo está sacando del mundo del frío. Ahora, si tú dices que el calor es temperatura, lo está metiendo en el mundo de la temperatura. Entonces no es lo mismo sacarlo que meterlo. No es lo mismo entrarlo en el conjunto del todo que sacarlo del conjunto del todo. Entonces, cuando tú niegas, sacas, separas. Así comienza Aristóteles con los juicios cualitativos de que cuando tú afirmas, une, integra, entra el sujeto dentro del predicado. Cuando tú afirmas que, por ejemplo, Martín es un ser humano, entra Martín en el mundo de los seres humanos. Si tú dices que Martín no es una cotorra, saca a Martín del mundo de la cotorra. Afirmar es entrar y unir, la palabra unirlo, entrarlo en el mundo. Y negar es separar, sacarlo del mundo. No, yo no soy abogado. Entonces, el mundo de los abogados es un punto en el cual yo no estoy en ese mundo. Ahora, si yo digo, yo soy un profesor, en el conjunto de los profesores, yo estoy en el mundo de los profesores.
Entonces Aristóteles cuando dice lo cualitativo es unir, entrar el sujeto dentro del predicado. Y negar es separar, ¿no? Poner límites, de alguna forma, en la cual se separan, de alguna forma, son mundos diferentes, el mundo del sujeto y el mundo del predicado. Bien, entonces, ya por lo tanto, ahí hay un poquito más de explicación. No es cuestión de decir que yo explico el sujeto con un predicado que no es el sujeto. Yo predico a la manzana con la fruta y predico el frío con el calor, con el no calor. Ya no es cuestión de decir que lo explico con un ser que no es el mismo ser, sino que lo explico afirmando o negando. Ahora, cuando yo afirmo y entro al sujeto dentro del predicado, al no estarlo sacando de ese mundo, entonces continúa el principio de identidad de Platón. ¿Cómo así? Platón había dicho que una manzana es manzanidad, principio de identidad, que un caballo es caballeidad, principio de identidad, que cada cosa es ella misma, una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Eso había dicho Platón. Claro, Platón había dicho, en este mundo es imposible uno poder hacer lógica, porque en este mundo de un ser predica muchas cosas. Eh, 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 Martín, tú predicas que es profesor, que es papá de su hijo, que es esposo de su esposa, que es dominicano. Dice, ven acá, ¿cuál es el ser de Martín? Dominicano, profesor, filósofo, padre, chofer, terrícola, transeúnte, todo, y se puede predicar mil cosas. Y entonces Platón llega, bueno, hay una identidad en Martín de la que Martín no puede no ser. Que si la E desaparece Martín, yo puedo dejar de ser profesor, pero yo sigo siendo yo. Yo puedo dejar de ser músico, pero yo sigo siendo yo. Yo puedo dejar de ser, si yo, dominicano y jurar por la bandera, pero yo sigo siendo yo. Entonces tú no puedes decir, ah, no, ya, eh, eh, la esencia, eso que Platón llamó el ontos, lo realmente real, el principio de identidad, la esencia de Martín no es el profesor, porque si él deja de ser profesor, él sigue siendo Martín, o sea que su identidad no se perdió. Y si su esencia es ser dominicano y deja de ser dominicano, entonces esa no es su esencia, porque su identidad no se perdió. Y si él deja de ser filósofo y sigue siendo Martín, pues no se perdió su esencia. Ahora, si él pierde el ser hombre, el ser un ser humano, pues se perdió el ser el filósofo, el ser dominicano, el ser esposo, se perdió todo, dejó de ser Martín. Hay un ser primero que es el ser que no está en este mundo, sino que dice Platón, está en el mundo de las ideas. ¿Por qué en el mundo de las ideas? Porque cuando tú preguntas, ¿qué es Martín? Tú estás mirando este mundo. Ahí hay un problema. Ahí hay un problema. Porque Martín es muchas cosas. Pero cuando tú preguntas, ¿qué es un hombre? Entonces ya ahí tú no te pierdes. O si tú preguntas, por ejemplo, Martín es un profesor. Y tú dices, ¿qué es un profesor? Ya tú no estás mirando a Martín, tú estás mirando las ideas. ¿Qué es un profesor? Ahí tú no te pierdes, porque tú no te puedes decir, uno puede decir un profesor es Martín. No, eso no es lógico. Ahí no hay lógica. Profesor es Martín. Tú no puedes decir que es un profesor. Eso no se resuelve señalando a Martín ni a otro profesor. Tiene que buscar el concepto, buscar la idea, esclarecer la mente. Entonces, para Platón, mientras tú estás mirando este mundo, está en el mundo de la confusión, en el mundo de la opinión. ¿Por qué? Porque de este mundo se predican muchas cosas. Pero cuando tú entras en el mundo de las ideas, entonces tiene que concentrar la mente en el mundo de las esencias que Platón la veía en el mundo de las ideas, pero podríamos llamarle a las esencias en el mundo de las ideas, se encuentran en una forma de predicación que se le llama la especie, ¿no? La especie. ¿Por qué? Porque hombre se predica de Martín y de todos los seres humanos, animal racional.
Así como, por ejemplo, de profesor se predica de toda persona que da clase. Entonces, fíjense que ahí ya yo estoy dando definición, que es un profesor, persona que da clase. Y ahí no se puede predicar muchas cosas. Cuando yo digo que es Martín, profesor, filósofo, etcétera, hombre de mal gusto, bien intencionado, de mala fe o de buena familia, yo puedo predicar muchas cosas, pero de profesor no puedo predicar muchas cosas. Las ideas, hay que concentrarse en la identidad. ¿Qué es una idea? Entonces tú dices, una idea, ¿qué es un perro? Ahí es una idea. Uno está hablando de el perro Bobby, Boca Negra, que están, porque eso ya sería de este mundo. Pero cuando tú te concentras en la idea que es un perro, tú dices un perro es un animal. Entonces aquí ya tú estás en el mundo de las ideas. Pero no está, recuerden cuando comenzamos nuestro discurso, no está negando, como diría Aristóteles. Tú no estás diciendo que un perro es un no animal. Tú estás diciendo un perro es un animal. Lo está afirmando. Entonces, como lo está afirmando, lo está entrando al perro en el mundo de los animales. Entonces, cuando tú haces eso, estamos hablando ya de no estamos hablando en la lógica de Platón, no estamos hablando de nombres propios, porque los nombres propios son cosas de este mundo, eh, eh, de los perros, yo, Rintintín, Boca Negra, poniendo nombres de lo que la gente pone, ¿verdad? Pero cuando tú dices que es el perro, que en gramática decimos es un nombre común, en lógica decimos es un nombre, es una idea universal, es una especie, porque me habla de un grupo, de una familia. Porque perro no hay uno, perro hay muchos, caballo no hay uno, caballo hay muchos. Cuando tú entras en el mundo de las ideas y te preguntas y pone de frente a tu entendimiento como objeto eh, de tu visión, considerando el ser para explicarlo, y dice, ¿qué es un perro? ¿Qué es un hombre? ¿Qué es una mujer? ¿Qué es un niño? Que son términos comunes, ¿verdad? Entonces ahí, para Platón, ese es el mundo preferido. Estamos contemplando no las cosas de este mundo que son nombres propios, que son es un esto, una cosa de la cual el lenguaje hace una referencia extramental fuera de la mente, sino más bien que estamos de frente a cosas que están en nuestra idea, en nuestros pensamientos, y nuestro entendimiento las pones de frente, como el que está eh, viendo un espectáculo, viendo una película, una realidad frente a mí. Eso es lo que se llama objeto, lo que está frente a mí, de frente a mi mirada, un objeto. Que al mismo tiempo, cuando tú le pones la pregunta, ¿qué es esto que yo estoy viendo en mi mente? ¿Qué es un perro? ¿Qué es un caballo? Porque el perro no existe en este mundo. Existe en Rintintín, Boca Negra, pero el perro no, porque el perro no es un nombre propio, es un nombre común. Es un concepto eh, eh, universal que me habla de todos los perros. Y en ese sentido, cuando yo pregunto qué es el perro, estoy de frente a una idea, diría Platón, a la esencia que se encuentra dentro de una idea, diría eh, Aristóteles y más exactamente Santo Tomás. La esencia se encuentra dentro de una idea, ya que las ideas pueden ser de distinta manera, pero bueno, aquí por lo menos hablamos de una idea que es lo que se llama una especie, ¿no? Una idea que hace, que funciona como un grupo, un conjunto, donde cabe un mundo de realidades eh, extramentales, un mundo de realidades señaladas, signadas o señaladas por el entendimiento de las cosas que están en este mundo. Bueno, entonces, cuando yo digo, por ejemplo, que un perro es un animal, entonces estoy predicando, no estoy separando, estoy afirmando, no estoy negando. Si estuviera negando, entonces estuviera separando y diciendo que un perro no es lo mismo que una fruta, digamos. Por ejemplo, si yo digo un perro no es una fruta, estoy sacando al perro, el mundo de los perros y el mundo de la fruta no se juntan. Donde hay un perro no hay una fruta, donde hay una fruta no hay un perro. No estoy hablando en el contexto de este mundo, en el cual pueden haber relaciones. Estoy hablando en el mundo de las ideas y buscando la definición, que mirando hacia adentro, ¿qué es lo que define a un perro?
Un perro se define con el ser animal. Un perro no se define con el ser fruta. Entonces, cuando yo digo que un perro no es una fruta, estoy separando universos mentales, estoy separando ideas, eh, eh, conjuntos de individuos signados. Lo estoy separando en mi mundo mental. Separarlo, entonces, vamos a decirlo así, tienen razón los sofistas al decir que el ser no es el ser o se explica con el no ser, porque estoy explicando el perro con la no fruta. Al decir que un perro no es fruta, yo estoy delimitando, no estoy definiendo, estoy delimitando el mundo del perro. Estoy sacando a los perros del mundo de las frutas, delimitando, achicando, poniéndoles límites a la idea de perro, cuando digo lo que no es. Ahora bien, cuando digo lo que es y digo un perro es un animal y entro al perro en el mundo, en el universo de los animales, porque el que afirma une y el que niega separa. Una de las definiciones más interesantes que Tomás y Aristóteles dan del entendimiento dice, bueno, definiciones no funciones. Dice el entendimiento separa, es une y divide, une y separa, une y separa. Cuando une, afirma en la definición. Cuando separa, delimita, delimita en la separación. Repito eso. Cuando une, cuando yo digo un perro es un animal, defino al perro. Cuando une, define. En la definición, entonces, explica lo que es el perro. Ahora, cuando yo digo que un perro no es, no es una fruta, entonces el entendimiento separa, une y separa en la delimitación. Entonces, cuando separa, delimita, le pone límites al ámbito, le pone límites al universo de los perros. Pero cuando une, integra, une, define lo que es el perro. Entonces define diciendo lo que es o separa diciendo lo que no es. Ahora bien, los sofistas dirían, bueno, que el ser no es el mismo porque se explica, el ser no es el mismo porque se explica con el no ser. Ok, si yo explico un perro con una no fruta, lo estoy explicando, pero de forma delimitada, no de forma definida. Cuando yo digo que un perro es una no fruta, estoy explicando lo que es un perro, pero no lo estoy explicando de forma definida, diciendo lo que es, sino más bien delimitando, entonces diciendo lo que no es. Entonces ahí podríamos hablar de dos explicaciones lógicas, ¿verdad? Cuando tú estás de frente a un sujeto, en el caso que estamos poniendo el perro, podríamos poner cualquier otro ejemplo. Si yo estoy en el mundo de la explicación, hay dos tipos de explicaciones lógicas. La explicación delimitante, que es aquella cuando se niega, y la explicación definitoria, que es aquella cuando se afirma. Entonces, si los sofistas no dijeran, bueno, pero entonces tú estás explicando en ambos casos el ser con el no ser. Entonces ahí entra Aristóteles, cuidado, porque cuando yo digo que un perro no es una fruta, estoy explicando de forma delimitada que el perro no es una fruta, pero yo no estoy diciendo lo que es, sino diciendo lo que no es. Y no puedo decir que es y no es fruta. No puedo decir del perro que es fruta y no es fruta, no. Yo no estoy diciendo eso. Cuando yo digo que el perro es un animal, me estoy refiriendo a un ser diferente a la perreidad, por lo menos nominalmente hablando, porque no es lo mismo decir perro que decir animal, pero no conceptualmente hablando. Son términos diferentes, no es lo mismo perro que animal, son términos diferentes en el nombre, porque la palabra nombre es lenguaje, ¿verdad? En español se dice perro, en inglés dog, los nombres cambian, pero el concepto perro no se puede entender sin el concepto de animal. Ahora, si tú dices que perro es distinto
Dice que perro es distinto de animal nominalmente hablando. Sí, como perro también es diferente de perro nominalmente hablando, cuando son idiomas diferentes. Pero si tú dices que perro es distinto de animal, el hecho de que yo explique el perro con otro nombre no significa que el perro se entienda como un no animal, porque si yo entiendo el perro como un no animal, si yo lo pienso, no estoy entendiendo lo que es un perro. Me falta lógica, porque si yo no sé lo que es un animal, no puedo entender lo que es perro, como un ser vivo, ¿no? Los animales todos son seres vivos. En el caso del perro, que ladra, que es doméstico, pero bueno, ya esos son atributos, pero por lo menos la esencia del perro, aquello de lo que es el perro, y que no puede no ser, porque si no, no se puede predicar nada de él. Si yo digo, por ejemplo, que el perro es un animal, entonces la animalidad del perro explica definitoriamente al perro, no lo explica delimitantemente. Por lo tanto, no es lo mismo decir que un perro es animal y que no es un no animal. Un perro o es animal o no es animal. Entonces ahí entra lo que se llama la lógica de Aristóteles. Si tú dices un perro es fruta y un perro es animal, en cualquiera de los dos predicados que tú estés explicando al perro, eh, tú tendrás que decir, si dice que es fruta, la lógica te va a decir es o no es, pero no puede ser a la vez fruta y no fruta. Entonces, si tú dices un perro es un animal, Aristóteles te va a decir es o no es, pero no puede ser a la vez animal y no animal. Eso se le llama, para defender el principio de identidad dentro de la lógica, Aristóteles introduce otro principio para defender el principio de identidad, que se llama el principio de tercero incluido, principio de tercero incluido. El tercero incluido. ¿Qué significa el tercero incluido? Normalmente cuando tú vas a los libros de lógica y estudias el principio del tercero excluido, perdón, tercero excluido. Cuando tú buscas el principio de tercero excluido, Aristóteles lo que dice es, teóricamente, que un ser no puede ser y no ser, que es o no es un predicado dicho. No puede ser y no ser a la vez un predicado dicho, sino que tiene que ser, es o no es. No puede ser las dos cosas a la vez, es una de las dos. O es fruta o no lo es, pero no puede ser ser y no ser fruta a la vez, como decían los sofistas. El perro es o no es animal, pero no puede ser y no ser animal a la vez. Tercero, excluido como un soporte del principio de identidad, que sería que el perro, al ser perro, hay un tercero incluido, que sería el perro es animal. Y hay un tercero excluido. El perro no es. No es ser lo que no es fruta, es lo que es y no es lo que no es. Platón le llamó a ese no ser lo que es el ser, le llamó principio de alteridad. Yo no soy alter, otro. Alter en latín es otro. Yo no soy otra cosa distinta a lo que yo soy. Yo soy hombre, por lo tanto yo no soy fruta. No entro en el mundo de las frutas. El ser se explica con el género. Los individuos se explican con la especie a la que pertenecen. Y las especies, las ideas se explican con el género al que pertenece. Tal vez le haya sido un poquito más complicada la clase de hoy, pero eso es también parte del universo de la lógica. Claro que no todo está dicho, eso es un mundo sumamente fascinante, pero ya pueden venir a ver el video y enriquecerse un poco, tratando de coger el ejemplo y aplicarlo a otros ejemplos. Si es que quieren dedicarle tiempo a la filosofía lógica, al pensamiento, entretenerse un poco con estos juegos, no del lenguaje, sino juegos del pensamiento. El juego del lenguaje se llama logomaquia, el juego del pensamiento se llama paralogismo, cuando uno lo maneja de forma, eh, digamos,
dialéctica, simplemente para jugar, manejarse con los juegos del lenguaje. Bueno, pues nada, recuerden que vamos a tener su examencito el próximo sábado. Dios mediante, nos vemos a la misma hora en el mismo canal. Nos vemos entonces, Dios mediante el sábado. Adiós.